Hola a todos, soy Laura Vaqueiro Ramos, presidente del Organismo Nacional de Mujeres Periodistas de Campeche, nuevamente en nuestro espacio digital llamado Cuentas Conmigo, en donde traemos pláticas y contenidos de calidad que busca capacitar y empoderar a las mujeres, dándoles las herramientas necesarias para reforzar su calidad de vida. El día de hoy se llevará a cabo la plática denominada La importancia de la nutrición consciente en tiempos de COVID. Hoy nos acompaña Gina Rangel Iturbe, chef y entrenadora de la salud, en donde veremos hoy que en estos tiempos de incertidumbre lo mejor que podemos hacer es cuidarnos, manteniéndonos fuertes y sanos, y una de las mejores maneras de hacerlo es a través de lo que comemos. Aprenderemos cómo mantener una alimentación real, libre de tóxicos y nutrientes para nosotros y nuestras familias. Pues bienvenida, Gina. Nos da mucho gusto tenerte en este espacio el día de hoy. Ay, mi Laura, muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de poder compartir esta información con tantas mujeres, porque creo que hoy es fundamental y crucial que cuidemos mucho nuestra alimentación, porque de ella depende gran parte de nuestra salud. Así es importantísimo. Así que pues adelante para que nos des ahí una guía importante en su alimentación. Muchas gracias, Laura, mil gracias, y muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Los invito a que si tienen dudas en el transcurso de la conferencia, las vayan apuntando, y al final vamos a dar un espacio, una sesión de preguntas y respuestas. Así es que si tienen por ahí una hoja y lápiz, pluma, pues vayan apuntando, y si no en su celular, para que ninguna se quede al aire, porque todas las preguntas siempre son muy valiosas. Bueno, les platico un poquito que yo, como bien decía Laura, soy chef y soy health coach, me dedico prácticamente a todo el tema de alimentación, vida en balance, nutrición. Yo empecé este camino de la vida saludable por un problema de salud personal, un diagnóstico que era bastante desfavorable y que lo que me traía era una calidad de vida bastante reprimida. Y entonces así fue que yo decidí hacer un cambio de vida, de hábitos, de alimentación sobre todo, y gracias a este cambio es que yo empecé a gozar de una salud integral. Y bueno, pues a partir de esto es que empecé yo la labor de empezar a compartir y a comunicar con más mujeres la importancia de tener una vida en balance. Y así fue como después me gradué como health coach, que pues es prácticamente una persona que te ayuda a tener más salud. Eh, en la Universidad de Nutrición Integral de Nueva York. Y bueno, pues a partir de ahí empecé este camino que ha sido maravilloso, tanto en la parte personal como profesional, y que bueno, que estoy siempre disponible y abierta a todas las personas que quieran acercarse a una vida mucho más natural y mucho más en balance. Y bueno, vamos a empezar. Hoy la plática es la importancia de la alimentación consciente en tiempos de COVID, pero justo yo no lo quise mencionar como tal, porque pienso que la alimentación consciente la debemos de llevar hoy y siempre. Debiera de ser algo que fuera parte de nuestro estilo de vida. Entonces, les voy a platicar un poquito de qué va lo que es la alimentación consciente. Bueno, la alimentación consciente se basa en una dieta basada en alimentos frescos y naturales, eso se refiere que no están procesados y que nos aportan beneficios nutricionales al máximo. Ahorita vamos a ir viendo cuáles son estos alimentos. El consumo de alimentos en su forma de origen y que el origen siempre será sustentable y ético. ¿Con qué nos referimos a esto? Existen muchísimos productores de alimento que no cuidan, por ejemplo, la cosecha, que ponen muchísimos fertilizantes, pesticidas, que utilizan agroquímicos para hacer una producción mucho más abundante y vender más. Y eso, por supuesto, que no es una manera ética de cultivar. Entonces, ¿qué va de las personas o de, por ejemplo, los huerteros o todos los agricultores que tienen sus parcelas o sus ranchos, y entonces ellos están logrando que toda esta cosecha sea de la manera que debiera ser, de una manera ética?
Creo que por acá nos estaban poniendo en el chat que no se ve la presentación. Bueno, ok. Vamos a platicar de lo que son todos los nutrientes y de cuál es la mejor manera de nutrir a nuestro cuerpo. Y esto se basa básicamente en vitaminas y minerales y macronutrientes. Vamos a empezar por vitaminas y minerales, que son esenciales para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque son las vitaminas y los minerales lo que va a nutrir y a sustentar a nuestro sistema inmunológico. Y hoy más que nunca necesitamos tener un sistema inmunológico fuerte y activo. Entonces, ¿dónde es donde encontramos el mayor aporte de vitaminas y minerales? Pues en las frutas y en los vegetales. Las frutas y los vegetales son ricos en fibras. Eso es súper importante, lo vamos a ver más adelante, porque las fibras son las que alimentan a todas las bacterias saludables que viven en nuestro cuerpo. Las frutas y los vegetales nos ayudan a combatir la inflamación celular y su desgaste. Les voy a platicar un poquito de la inflamación celular. ¿Qué pasa cuando nuestras células se inflaman? Pues estas células se empiezan a pegar unas con otras porque todas se empiezan a inflamar y es una inflamación crónica. No es que se desinflaman de un momento a otro. Esto sucede cuando no llevamos una alimentación natural. Entonces, están las células pegaditas, pegaditas, y esto hace que no se puedan mover y que no puedan tener el mismo funcionamiento y que obviamente se vayan oxidando. Yo me imagino perfectamente nuestro cuerpo con las células inflamadas como si fuera un vagón del metro o un camión de transporte en donde todos vamos tan pegaditos que ni siquiera puedes respirar y mucho menos moverte. O sea, hay muchas veces que ni siquiera estás tocando el suelo. O sea, literal, pierdes la autonomía cuando estás con muchas personas pegadas. Bueno, lo mismo pasa con nuestras células. Se empiezan a pegar, a pegar, a pegar, a pegar, y entonces dejan de tener el funcionamiento adecuado. Y obviamente esto nos trae enfermedades en donde las células se van desgastando, van mutando y van mutando obviamente para ser células malignas y obviamente trae enfermedades que no queremos en nuestra vida. También las vitaminas y los minerales, en especial frutas y vegetales, nos ayudan a reducir la probabilidad de enfermedades virales. Está comprobadísimo que si nosotros tenemos el aporte adecuado de vitaminas y minerales en nuestra dieta diaria, estamos listos para combatir enfermedades virales, que hoy por hoy, pues obviamente son las enfermedades que nos preocupan. También nos ayudan a combatir y a reducir la probabilidad de cáncer y también de accidentes cardiovasculares. Su consumo, ¿cómo debiera ser? Debiera ser en crudo o escalfado. ¿Y qué es un escalfado? Les voy a contar. Normalmente los vegetales son los que hervimos o metemos a un proceso de escalfado. Es cuando ustedes tienen una olla caliente, o sea, con agua caliente, con un poquito de sal de mar. Y entonces cuando el agua ya está en ebullición total, que está hirviendo, entonces en ese momento ponemos el vegetal que vamos a escalfar y normalmente son los vegetales y bueno, las verduras, ¿saben? O sea, el brócoli, la espinaca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter 2 o 3 minutos al agua hirviendo estos vegetales y obviamente los vamos a sacar, les vamos a dar un remojo en agua fría para que dejen de cocerse, aunque ya no estén en el agua, porque obviamente ese calor hace que la cocción siga, y entonces van a conservar su estado natural y no pierden nutrientes. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros dejamos que los vegetales, que todas las verduras, se cuezan demasiado tiempo, entonces lo que debemos comernos es el caldo, porque ya todos los nutrientes bajaron al caldo y entonces lo que es rico en nutrientes ya es el caldo y no tanto el vegetal como tal. Entonces, la manera ideal de comerlo es escalfado, que es esta técnica que les acabo de dar. ¿Ok? Después nos vamos a platicar de lo que son los macronutrientes. Los macronutrientes son los aliados de las vitaminas y de los minerales.
Todo en nuestro cuerpo y en la nutrición está conectado. Entonces, es súper importante tener un consumo absoluto de vitaminas y minerales, así como también tenemos que tener el consumo de los macronutrientes, que son proteínas, carbohidratos y grasas. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar primero de lo que son las proteínas. Son los tabiques, los ladrillos de nuestro cuerpo. O sea, literal es lo que le da soporte, lo que le da fuerza, le da estructura a todo nuestro edificio maravilloso que es el cuerpo humano. Son fundamentales para el funcionamiento celular. Si no tenemos el aporte adecuado de proteínas, nuestras células no funcionan de la manera correcta. Entonces, ustedes imagínense que si tenemos células inflamadas y encima tenemos deficiencia proteica, nuestras células no van a funcionar de la manera correcta. Y obviamente células que no funcionan de la manera correcta son células que se empiezan a oxidar y mutan. Le dan estructura, fuerza y regulan los tejidos y los órganos de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante tener un aporte adecuado de proteínas, ya sean animales o vegetales, o si se puede de las dos, muchísimo mejor, porque es lo que va a hacer que tengamos tonificados nuestros músculos. Y al tener una musculatura fuerte es lo que nos va a dar pues la fuerza, estar erguidos y poder hacer cualquier actividad que nosotros querramos. También algo súper importante de las proteínas es que forman los anticuerpos. ¿Y qué es lo que nos ayuda a hacernos pues mucho más inmunes a alguna enfermedad? Los anticuerpos. Entonces necesitamos que todo nuestro cuerpo esté súper listo para crear anticuerpos cuando entra algún patógeno, para que entonces la siguiente vez que se atreva a entrar ese patógeno, nuestro cuerpo ya tiene los anticuerpos suficientes para combatirlo. También las proteínas que generan y este proceso empieza desde la masticación, generan enzimas digestivas. Es muy común que nos pasa que, por ejemplo, cuando vamos a comernos un trozo de carne, desde el olor de cuando se está haciendo la carne, empezamos a salivar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para la masticación de las proteínas, ya sean animales o vegetales, se utiliza más saliva de lo normal. Y esta salivación, cuando masticamos, genera mucho más enzimas digestivas, que las enzimas digestivas las empezamos a generar desde la boca, desde que introducimos el alimento a nuestra boca, hasta que pasa obviamente por todo el tracto digestivo, estómago, intestino. Entonces, ¿qué es lo que nos ayudan las enzimas? Pues a la digestión, a digerir de una manera correcta, porque hay algunos alimentos que no digerimos de la misma manera que otros. Nosotros los humanos estamos diseñados para comer proteínas, entonces a mayor proteína, mayores enzimas, mejor digestión y mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. Y también algo muy importante, sobre todo si somos mujeres, es que nos ayudan a regular las hormonas. Las proteínas nos ayudan a tener las hormonas en balance a cualquier edad, porque como todas las mujeres lo sabemos, nosotras tenemos cambios hormonales durante toda nuestra vida. Entonces es muy importante que tengamos una ingesta de proteínas adecuada. Ahora vamos a hablar de los carbohidratos. Inclusive están de moda muchas dietas en donde te eliminan absolutamente los carbohidratos o tienes una ingesta de carbohidratos muy baja. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque hay de carbohidratos a carbohidratos, que ahorita vamos a platicar de ellos. Les cuento que los carbohidratos son fundamentales para todo el funcionamiento de nuestro cuerpo y sobre todo para tener energía. Una persona que no consume suficientes carbohidratos es una persona que difícilmente va a tener la energía suficiente para rendir en su día. ¿Y qué pasa? Que si no tenemos este aporte de carbohidratos en nuestro cuerpo y tenemos una vida activa, lo que va a pasar es que nuestro cuerpo va a empezar a sacar la energía de nuestros músculos, porque no tiene de dónde jalar energía. Entonces es muy importante que llevemos una dieta balanceada y rica en todos los macronutrientes y vitaminas y minerales
para que nuestro cuerpo esté de la mejor manera y que tenga energía, que esté protegido, que tengamos el sistema inmunológico activo. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Son azúcares, almidones y fibras, muy importantes las fibras, y aquí quería yo llegar, que encontramos tanto en fruta, en granos, en vegetales y en lácteos. Entonces, obviamente, cuando nosotros estamos consumiendo fibra, ahí les va. Nosotros los humanos no estamos diseñados para comer carbohidratos, ¿ok? O sea, nuestro cuerpo no está hecho para comer carbohidratos. Y van a decir, bueno, acabas de decir que es muy importante que comamos carbohidratos y ahora dices que nuestro cuerpo no está diseñado para comer carbohidratos. No, ciertamente no, pero existen trillones de microorganismos que son bacterias, arqueas y levaduras benéficas que viven en nuestro sistema digestivo, principalmente en nuestro intestino, que ellos sí digieren los carbohidratos. Y además, obviamente, como los digieren, se alimentan de ellos. Y acuérdense ustedes que el 80% de nuestra salud depende de una microbiota saludable. Así es que tenemos que darle de comer a todas esas bacterias y a todos esos bichos buenos que están en nuestro cuerpo, y la manera de darles de comer, de alimentarlos, es a través de los carbohidratos buenos, ¿ok? Y ahorita vamos a ver cuáles son estos. Todos los carbohidratos generan la mayor cantidad de energía, como ya lo mencionamos, para el sistema nervioso central, cerebral y muscular, que es lo que yo les decía. Si no comemos carbohidratos, nuestro cuerpo va a empezar a pellizcar alimento de los músculos para poder estar nutrido, y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a perder tono muscular, vamos a perder fuerza y eventualmente pues vamos a estar postrados en una cama, en una silla, porque no nos podemos mover, porque nos hizo falta este aporte de carbohidratos en nuestra dieta. Y lo que comentaba, alimentan y nutren a nuestra microbiota. Entonces, existen dos tipos de carbohidratos. Existen los carbohidratos complejos, que son los carbohidratos buenos, que son todos los granos integrales, todos los vegetales, las frutas y las leguminosas. Estos nos dan un aporte gigantesco de fibra y además tienen un índice glicémico muy bajito. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros comemos o sea, cuando nosotros nos metemos algo a la boca, no me voy a meter mucho en funcionamiento, pero esto es importante, nuestro páncreas secreta insulina. Y si nosotros estamos comiendo carbohidratos, lo que hace esa insulina es que va al hígado y le dice, hígado, todo bien, ya estoy aquí, soy la insulina, y yo me voy a encargar de procesar y sintetizar los carbohidratos de manera correcta para que generen energía y no se almacenen como grasa en el cuerpo. Y eso es lo que todos queremos. O sea, nadie quiere grasa en el cuerpo. Porque además, obviamente, al tener grasa almacenada en el cuerpo, pues eso hace que nuestra salud empiece a deteriorarse. Y vienen los carbohidratos simples, que estos son nuestro peor enemigo, y es por eso que ahora hay una lucha constante y, bueno, han puesto hasta como el enemigo a los carbohidratos, pero son estos carbohidratos, los carbohidratos simples, que son los dulces, chocolates, o sea, ya saben, las harinas y cereales refinados. No es lo mismo una harina integral que una harina refinada, y es muy importante siempre irnos por lo integral. Los refrescos y todos los alimentos procesados. Si ustedes se ponen a ver etiquetas, que ahorita también vamos a platicar de la lectura de etiquetas, si ustedes ven etiquetas, se van a dar cuenta que la mayoría de los productos tienen azúcar añadida. ¿Por qué? Porque es una manera de conservarlos y además de todo, hace que sepa mucho más rico y que lo consumamos más. Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado. Son altos en calorías y en sodio. ¿Por qué? Porque tienen muchos conservadores. Y además son bajísimos en nutrientes. Y lo que sí nos dan son picos enormes de índice glicémico. ¿Qué esto qué va a hacer? Que si nosotros estamos generando muchísima insulina, lo que va a pasar es que nuestro cuerpo va a crear una resistencia a la insulina.
Y la resistencia a la insulina es la antesala a la diabetes, por ejemplo, que es una enfermedad que aparte en nuestro país tenemos, pero altos índices de diagnóstico, y es una enfermedad súper peligrosa. Entonces, sí hay que consumir carbohidratos, sí, pero que siempre sean frutas, vegetales, leguminosas, y además de todo, que cuando consumamos granos sean granos integrales, sí o sí. De hecho, algo que es notorio es que los carbohidratos normalmente vienen siempre, los carbohidratos simples normalmente vienen preparados, porque son los procesados, con grasas. Y esa combinación de carbohidratos simple con grasa es la peor combinación que existe, es letal para nuestra salud. Ahora vamos a pasar a las grasas. Y en las grasas, igual que en los carbohidratos, tenemos grasas buenas y grasas malas. Vamos a platicar de las grasas buenas. Estas, ¿cuáles son? Primero que nada. Bueno, pues es el salmón, el cacao, por ejemplo, por ejemplo, ahí es muy saludable y aparte es delicioso que nos comamos un pedacito de chocolate del que es 80% cacao, que es una grasa súper buena que nos da energía y que tiene un 20% de azúcar. Pero la mayor parte de los chocolates comerciales, que son procesados, nos aportan 80% de azúcares refinadas y 20% de cacao. Entonces ahí la combinación se vuelve muy mala, porque es azúcar con grasa, y obviamente el azúcar es una cantidad mucho más grande, y pues obviamente está fatal. Entonces es el cacao, el salmón, el ghee, la mantequilla, el aguacate, las nueces, todas estas grasas buenas, nosotros las podemos consumir siempre, obviamente, con moderación, y no nada más en las grasas, en absolutamente todos los alimentos debiéramos consumirlos todos con moderación. También, por ejemplo, el queso de cabra, la chía también está considerada como una grasa buena. Y, por ejemplo, estas mantequillas de nueces, ¿no? Mantequillas de cacahuate, mantequilla de almendras. Estas son súper saludables siempre y cuando sean productos limpios, que no tengan ingredientes añadidos. Entonces, o sea, que literal, cuando tú compres una mantequilla de cacahuate, por ejemplo, una crema de cacahuate, los ingredientes que tiene sean cacahuates. Es lo único que necesita. Y también lo podemos hacer en casa. O sea, ustedes pueden poner 2 tazas de cacahuates o de almendras en la licuadora o en un procesador de alimentos y les queda una mantequilla deliciosa. Entonces, ahí es a donde voy, de que hay que cuidar también muchísimo los ingredientes de nuestra alimentación. Ok, las grasas buenas reducen el riesgo de accidentes cardiovasculares, eso es súper importante destacar, controlan el apetito y los antojos, que eso también, por ejemplo, cuando en las tardes nos da ansiedad, si nos comemos un puñito de almendras o de nueces o de cacahuates, esto va a hacer que ya no tengamos este antojo, y obviamente al ser grasa, la grasa da saciedad en nuestro cuerpo y entonces apaciguamos este momentito. Son precursoras del buen humor, de la concentración, combaten la fatiga porque las grasas buenas nos aportan también energía y además nos ayudan al control de peso. ¿Por qué? Pues porque justamente te dan la sensación de saciedad y hacen que no estés consumiendo carbohidratos malos, porque normalmente cuando viene la ansiedad se te antoja algo dulce. Entonces hay que cambiar estos antojos por un poquito por ejemplo, les digo, un puñito de almendras, o por ejemplo se pueden hacer un pudín, que es una delicia y es facilísimo, con leche de almendra. Ustedes hidratan la chía, o sea, ponen en un vasito 2 cucharadas de chía, le ponen leche de almendra y, por ejemplo, le pueden poner berries, no sé, que si fresas, zarzamoras, frambuesas, las moras azules, o le pueden poner una manzana picada, le pueden poner también un poquito de miel, por ejemplo, y no saben qué rico es ese postre, da muchísima saciedad y estamos dándole a nuestro cuerpo un shot de energía saludable, que además de todo, si vamos a estar trabajando, por ejemplo,
pues eso va a hacer que nos concentremos mucho más. Porque, por ejemplo, la chía tiene muchísimo aporte de omegas y el omega es full alimento para nuestro cerebro. ¿Ok? Y también las grasas buenas nos ayudan a reducir los niveles de colesterol malo, que es el LDL, que es el colesterol que debiéramos tener súper bajito. Entonces, ¿qué hace esto? O sea, ¿qué hace el consumo de grasas buenas? Que nuestras arterias se limpien y que no tengamos el colesterol malo alto. Y después nos vamos por las grasas malas, que igual que los carbohidratos refinados, las grasas malas son nuestro peor enemigo. ¿Cuáles son estas? Son las grasas trans, grasas saturadas y grasas vegetales modificadas. Existen, si ustedes se ponen a ver los ingredientes, la lectura de etiquetas, van a ver en muchísimas etiquetas que vienen aceites que están refinados o que están modificados. Y eso es malísimo. Por ejemplo, el aceite de palma, los aceites vegetales que traen grasas saturadas a tope, todo esto lo tenemos que evitar al 100%. Aumentan el riesgo de accidentes cardiovasculares porque obviamente van tapando literal nuestras arterias y el flujo sanguíneo pues, se vuelve muy reducido. Aumentan el riesgo también de cáncer porque acuérdense ustedes que uno de los mayores detonantes del cáncer es la obesidad. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el consumo de grasas malas, porque además las grasas malas no hay manera de que las quememos. O sea, esas van y se depositan en nuestro cuerpo. Entonces hay que evitarlas a toda costa. Obviamente son precursoras totales de la diabetes y de enfermedades crónico-degenerativas. Causan obesidad e hígado graso y además inflaman las células y también ya se comprobó que desequilibran nuestra microbiota. O sea que lo que hacen las grasas malas es que hacen que las bacterias, las arqueas, las levaduras, los hongos que viven en nuestra microbiota, que son las que nos ayudan a estar saludables, se vuelvan totalmente enemigas, ya no se lleven bien, ya no estén en balance. ¿Y qué hace esto? Como se van separando, empiezan a permear en nuestro intestino. Y entonces es lo que llamamos el intestino permeable. Les voy a platicar rapidísimo cómo es el intestino, porque además es un tema que me apasiona. Nuestro intestino literal es un tubo. Es un tubo y ese tubo por dentro tiene un recubrimiento. Ese recubrimiento es nuestra microbiota. Y la microbiota está formada por muchísimas vellosidades que se ven más o menos así como si juntáramos nuestros dedos y tienen movimiento. Entonces, ahí es donde viven todas las bacterias, o sea, en estas vellosidades viven todas las bacterias, que es lo que forma la capa de la microbiota. Entonces, si nuestras bacterias están en desbalance, se empiezan a separar y empiezan a hacer surcos. Entonces, estos surcos, que son, háganse de cuenta, unas estrías en nuestro intestino, hacen que se empiecen a filtrar los nutrientes y se pierdan, los eliminemos completamente en vez de absorberlos. Entonces, hay que dejar de consumir las grasas malas porque además de que nos van a generar obesidad y enfermedades crónico-degenerativas como puede ser la diabetes o el cáncer, van a dañar la microbiota y por ende van a dañar nuestro sistema inmunológico y quedamos súper expuestos a enfermedades virales y todas las enfermedades que se conocen hoy día. Vamos a la que sigue. Ok, ahora vamos a platicar. Ya platicamos de vitaminas, minerales y de los macronutrientes que son proteínas, carbohidratos y grasas. Ok, y ahora vamos a platicar de unos alimentos que nos dan un aporte gigantesco justamente para tener una alimentación consciente ahora en este momento que estamos en la pandemia. Son los alimentos fermentados. Estos alimentos son alimentos literal vivos, porque están llenos de bacterias benéficas, de hongos, de levaduras para nuestro cuerpo. Entonces, literal, nosotros estamos comiendo o tomando vida y esa vida se va directamente a nuestro intestino a crear balance en nuestra microbiota. Y también, ¿qué es a lo que nos ayuda a tener una mejor absorción y asimilación de todos los nutrientes en el proceso digestivo? Por lo que les digo, tenemos que tener muchas bacterias,
muchas arqueas, muchos hongos, muchas levaduras para tener esta absorción total de nutrientes. Existen muchísimos tipos de alimentos fermentados y creo que hoy están muy en boga. No me atrevo a decir que están de moda, porque creo que hoy más que moda es una necesidad acercarnos a este tipo de alimentación limpia y alimentación fermentada, que antes, o sea, hace, no sé, 3 o 4 generaciones, era muy normal que se consumieran alimentos fermentados en casa. Inclusive cuando venía ya el invierno, en las casas se preparaban fermentos y se preparaban conservas para que cuando viniera el invierno tuviéramos este aporte de vitaminas y minerales de todas las frutas y los vegetales que no hay en esta estación. Y entonces las abuelas se ponían a hacer fermentos y conservas para que durante esa estación tuviéramos todo este aporte. O sea, vean qué bonito y qué maravilloso y qué sabio es la naturaleza y toda esta forma de vida de antes y que era intuitiva totalmente y que hacía que tuviéramos siempre el aporte de los nutrientes que realmente necesitamos. Entonces, ¿cuáles son los alimentos fermentados que podemos consumir y preparar en casa, que además son súper fáciles y es muy divertido prepararlos? Es el tempe, que el tempe es una soya orgánica fermentada, que es delicioso. Después tenemos, por ejemplo, la kombucha, que es un cultivo simbiótico de bacterias y levaduras. Ahora está de moda en boga, y la pueden encontrar en muchísimos lugares o inclusive prepararlo ustedes. Se prepara con un inicio, que es un hongo que se llama SCOBY en inglés, las siglas, y esto haces un té, así literal un té verde, un té negro, le pones el hongo y empieza a crecer y empieza a generar, y es un refresco porque tiene efervescencia, obviamente pues porque está fermentado, y no saben qué rico es. El pulque, que es súper tradicional en México, que lo consumimos muchísimo, el tepache también, de piña generalmente, que es delicioso y ahorita en el verano cae súper fresquito, riquísimo. El pan de masa madre, que el pan de masa madre se hace con harinas de trigo normalmente, pero de trigo orgánico, y normalmente lo hacen también integral, y entonces se fermenta esta masa y las bacterias se comen todo el gluten y todo el azúcar, y entonces estamos comiendo un pan rico en fibras, porque además tiene obviamente muchísimos microorganismos vivos, y estamos comiendo ahí sí un carbohidrato 100% saludable y que además es delicioso porque es acidito, buenísimo. Y cada vez en más panaderías están vendiendo este pan. Y también ustedes pueden tener su masa madre en casa y estar horneando su pan constantemente. La col agria, que es muy fácil, esa les doy rapidísimo la receta. Ustedes compran una col en el súper, que puede ser morada o puede ser la blanca, la verde, o sea, que todos conocemos, y entonces van a cortarla con un cuchillo súper finita, o sea, literal como si fuera lechuga para pozole, así, súper finita. Van a ponerla en un recipiente hondo, o puede ser también una cubeta, y entonces ahí van a empezar con sus manos a apretar la col con sal de mar. Es súper importante que sea sal de mar. Aprietan, exprimen y va a empezar a soltar jugos, el jugo natural de la col. Y después van ustedes a envasar. Yo les sugiero y les recomiendo que sea en un frasco de vidrio. La van a apretar con el puño a que quede súper comprimida, y hasta arriba van a ponerle una tapa, puede ser de la misma col, pero o sea, que ustedes se aseguren que no entra nada de aire a lo que es la col fermentada, porque a las bacterias les encanta, a los hongos, perdón, les encanta el aire. Y entonces, si dejamos aire, se va a empezar a hacer moho, y el moho ese sí no nos lo vamos a comer. Entonces, hacen le pueden hacer, les digo, una tapa de col, o también pueden meterle a ese frasco un frasquito para que quede completamente comprimida, que no tenga nada de aire. La cierran y la dejan 2 semanas en la alacena. Y a las 2 semanas la abren y no tienen una idea la delicia de col agria, que es el sauerkraut. Es una cosa maravillosa. También los pepinos, por ejemplo, los pepinos chiquitos, es el mismo procedimiento, los pones en un frasco con agua, con sal, y le puedes poner las especias que tú quieras. Puedes jugar muchísimo para preparar alimentos fermentados, y todos los vegetales se pueden fermentar. Entonces, ustedes pueden buscar en internet, hay infinidad de recetas
de alimentos fermentados que son una delicia. También, por ejemplo, las conservas de fruta son súper ricas y todos estos alimentos nos están aportando bacterias y hongos y levaduras que nos hacen bien, que son benéficos para nosotros. También, por ejemplo, el kimchi, que es otro tipo de fermento también con una col, pero ese lleva chile y es delicioso. El kefir, tanto de agua como lácteo, que el kefir de agua son los tíbicos, que también son de toda la vida. Y el kefir también, los búlgaros, el yogur, en fin, hay muchísimos productos fermentados que hoy tenemos mucho acceso a ellos y que yo se los súper recomiendo. Porque acuérdense, una microbiota saludable es un 80% de seguridad que estamos sanos. Entonces es súper importante cuidar a nuestra microbiota. Listísimo. Ok, y ahora llegamos a el término que yo pues así lo denominé, que es cocina clean o cocina limpia, y que es una cocina en donde todos los alimentos que tenemos en ella son orgánicos o lo más naturales posibles, que no están genéticamente modificados y que además de todo, todas las proteínas que consumimos, tanto terrestres como de mar, son libres. O sea que su alimentación es, por ejemplo, las vacas, los pollos, los cochinos, ¿cómo se llaman? Los borregos, etcétera. Todos los animales que nos comemos comen pastura, comen pasto, están en un monte, pueden estar en una granja y demás, pero están alimentándose del pasto, de la hierba que crece en el lugar donde ellos viven. Y en el mar justamente son animales que son pescados en el mar, que no son de estanque, porque hay muchísimos peces que están en estanques. Y estos peces que están en estanques son alimentados con soya, que es genéticamente modificada, que ahorita les cuento de eso. ¿Y qué pasa? Que estos peces están, así como las células inflamadas, están todos pegados unos con otros, no se mueven, obviamente no tienen salud esos peces y además de todo son alimentados con granos y con soya que tienen muchísimos pesticidas y que la manera en la que fueron tanto sembrados como cosechados es totalmente comercial, totalmente industrial y obviamente para que no se mueran y no estén, como están enfermos porque no se pueden mover y demás y pues están en agua estancada, les ponen muchísimos antibióticos, les dan muchas hormonas también para que crezcan y estén gordos, porque como no se pueden mover, pues son sedentarios. ¿Y qué pasa también? Que los que no alcanzaron a comer, por ejemplo, porque les avientan, o sea, les riegan todo el alimento de pésima calidad, y obviamente son tantos en el estanque que hay unos que están hasta abajo, no llegan a comer, etcétera. Entonces bajan al fondo del estanque, se alimentan de lo que está ahí, y pues obviamente hay heces, hay peces muertos que ya están echados a perder, el agua está estancada. Entonces, eso, imagínense que toda esa cochinez nosotros la llevamos a nuestra mesa y es lo que nos comemos y es lo que según nosotros nos está nutriendo. Entonces, es muy importante que si vamos a consumir alimentos del mar, sean realmente del mar y realmente hayan sido pescados en aguas salvajes. Y lo mismo pasa con los animales terrestres. Las vacas igual, o sea, les dan soya, les dan granos, les dan muchísimo trigo, les dan alimentos que son de muy poca calidad, los engordan y lo mismo son hormonas, son antibióticos para que no se enfermen. Y eso es y obviamente pues nosotros nos estamos comiendo la pulpa, o sea, nos estamos comiendo la sustancia del animal. Entonces ustedes imagínense que todo eso lo estamos metiendo a nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nos garantiza la cocina clean? En vegetales, en frutas y también en lo que son granos y cereales y nueces, nos está garantizando que tiene menos pesticidas, obviamente, no tiene conservadores, porque normalmente los orgánicos, como literal es, o sea, de la tierra a tu mesa, pues no le ponen conservadores, porque además de todo es un producto que tú tienes que estar 100% seguro de su frescura. También, obviamente, todos los productos orgánicos
generan una menor huella de carbono, que también es muy importante el impacto que nosotros generamos a nivel ambiental. Entonces, estos alimentos, como es una siembra y una cosecha súper ética, nosotros también nos garantizamos que estamos apoyando a la ecología, que también es un tema que debiera preocuparnos muchísimo. Y también que estamos librándonos del consumo de agroquímicos, que son todos estos fertilizantes masivos que les ponen a todos los sembradíos para que obviamente la producción sea mucho más grande. O sea, es como el equivalente a la hormona en los animales. Después vamos a platicar de lo que son los genéticamente modificados. Es, por ejemplo, el limón. El limón es el normal, el original, es chiquito, tiene semillas y es ácido. Y entonces, para que nos gustara más a los seres humanos y lo consumiéramos más y compráramos más, modificaron genéticamente a ese limón pequeñito y hicieron injertos, hicieron pruebas, utilizaron saborizantes para crear el limón sin semilla, que es más dulce, tiene más jugo y además no tiene las semillas que son molestas. Entonces, así como el limón sin semilla, que obviamente necesita muchísimos agroquímicos, una siembra y una cosecha especial, porque es un producto que se generó, o sea, que está modificado de origen. Entonces es un producto que además contamina, o sea, su producción contamina muchísimo más. Entonces, obviamente, utilizan químicos tóxicos, no es un producto de origen natural y tampoco nos garantiza la frescura y la calidad. ¿Por qué? Porque a todos estos productos que están genéticamente modificados, como ya de todas maneras los van a modificar, pues hacen que duren más, que tengan supuestamente más vida. Pero acuérdense ustedes que un producto, entre más dura, menos vida tiene. Entonces, en la cocina clean debemos de enfocarnos en que sean alimentos que no están genéticamente modificados. Entonces, ¿cómo sabemos que no está genéticamente modificado? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes pueden ver una manzana orgánica que es de este tamaño y la manzana que está genéticamente modificada va a ser de este tamaño, está gigantesca, es roja perfecta, o sea, parece de cera. Entonces, ¿saben? O sea, aquí hay que usar mucho nuestra intuición, nuestro sentido común, porque obviamente los vegetales, la fruta, pues no es que trae el sello de que no está genéticamente modificado. Entonces, hay que optar por alimentos que no estén genéticamente modificados. ¿Y dónde los encontramos? Obviamente ahorita con la pandemia es difícil, pero es mucho más natural. Un vegetal, una fruta que compramos en el tianguis, en el mercado sobre ruedas, en el mercado de la colonia, que si lo compramos en un supermercado de cadena grande. Porque además de todo esas cadenas de supermercados necesitan tantas toneladas de producto obviamente, para que sus consumidores los compren, pues que necesitan que estén esos productos mucho más baratos y ¿qué tienen que hacer? Pues modificarlos genéticamente. Entonces, normalmente ustedes cuando vean el área de orgánicos, les garantiza que son productos que no están genéticamente modificados. Y lo que yo hago es que me voy al tianguis y compro ahí mi fruta y mi verdura porque sé que tiene obviamente, o sea, el consumo es mucho más ético, es mucho más noble, desde productor hasta consumidor. Y bueno, ¿no? Ya platicamos de lo que es el libre pastoreo. Y ahora vamos a platicar de cuáles son los productos comestibles procesados. Y se preguntarán por qué no le pongo alimentos o comida procesada. Porque yo no considero que sea comida ni alimento, ¿ok? ¿Por qué? Porque no son alimentos reales. Generalmente están adicionados con pesticidas, tienen saborizantes artificiales, tienen conservadores, son bajos en nutrientes y en fibras, son altos en azúcares refinadas y en colorantes, están relacionados con la inflamación celular, que ya lo platicamos, y aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer, obesidad y diabetes. Prácticamente son todos los alimentos que están en caja, que tienen una etiqueta, ¿ok? Y que normalmente son de industria, o sea, son productos que están industrializados.
De hecho, si ustedes terminando el curso van a su alacena y sacan algún producto que sea de las marcas transnacionales o marcas muy grandes, se van a dar cuenta que tiene muchos ingredientes que ni siquiera sabemos qué son. Por eso, la siguiente es súper importante que sepamos leer etiquetas. Entonces les voy a platicar cómo es, o sea, podríamos hacer un curso exclusivo de lectura de etiquetas y nos llevaríamos horas en él. Pero bueno, aquí se los resumí en que ustedes se basen siempre en ingredientes que sean conocidos. O sea, que tú, por ejemplo, puedas llegar a cualquier lugar y decir, ah, esa es una manzana, ese árbol da limones, esa es una vaca, ese es un pescado, ese pescado es un atún, ese es un guachinango. Porque si tú te pones a buscar en la naturaleza el árbol del nitrito, pues nunca te lo vas a encontrar. O si llegan tus hijos a casa y ay, mamá, ¿qué vamos a comer hoy? Les dice, hoy les hice sopa de sulfatos. Pues no, ¿verdad? Entonces, justamente es eso, que sean ingredientes conocidos, ingredientes reales, comida real, que no tengan químicos. A eso me refiero. O sea, tú ves la etiqueta y dice, por ejemplo, galletas de chocolate, ¿no? Y entonces dice, harina de trigo refinado, refinado, carbohidrato refinado, bye. Azúcar refinada, adiós. No sé, después viene y dice aceite vegetal modificado. Ahí está, aceite vegetal modificado. Y después dice 3% de cacao, saborizante artificial idéntico al cacao. No sé, ¿qué les digo? Sulfato de no sé qué como conservador. Entonces te das cuenta que esas galletas de alimento no tienen nada, ¿ok? ¿Qué va de unas galletas que haces en casa que le pones cacao en polvo, huevo, leche, mantequilla, harina y la puedes hacer integral o harina de almendras o harina de arroz, o sea, saben, hay sin fin de ingredientes naturales que tú estás consciente y estás realmente seguro de lo que estás dándole a tu familia de comer. No es lo mismo la sopa de vaso, que no sabes qué tanto trae, a que si tú haces en tu casa una sopa de pasta con vegetales, con un caldo de pollo que acabas de hervir. A eso me refiero. Después es muy importante que nos fijemos en la cantidad de gramos de grasa y de azúcar. Les voy a platicar que una cucharadita de azúcar son 4 gramos. Entonces, si ustedes ven que, por ejemplo, un refresco tiene 20 gramos de azúcar, eso significa que tiene 5 cucharaditas de azúcar. Entonces, yo los invito a que pongan en un vaso 5 cucharaditas de azúcar, le pongan agua y se la tomen. Bueno, pues eso es lo que nos estamos tomando cuando consumimos un refresco, por ejemplo, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también la cantidad de gramos de grasa. Ahí varía muchísimo dependiendo si es una grasa polisaturada, monoinsaturada, si son grasas saturadas. Lo que hay que evitar a toda costa son los productos que tienen grasas trans. Las grasas trans son nocivas para la salud. Después, el orden de aparición de los ingredientes también es muy importante. ¿Por qué? Porque va de mayor a menor. O sea, el primer ingrediente que aparece en la lista de ingredientes es lo que más tiene. Entonces, si tú ves, por ejemplo, y no voy a satanizar todos los empacados, porque hay algunos empacados que son bastante limpios. Por ejemplo, vamos a suponer unas galletas. Entonces dice, harina de almendras. Ese es el ingrediente que más tiene. Y después dice cacao. Y después dice azúcar mascabado. Y después dice huevo hidrolizado, que puede ser huevo hecho polvo, ¿no? Huevo en polvo. Entonces ahí dices, bueno, todos los ingredientes los conozco. Y que quizá al final dice, no sé, un poquito de algún sodio de los que existen, que hay muchísimos, como conservador. Y te pone ahí 1%. Entonces dices, bueno, a ver, si de 8 ingredientes, 7 son limpios, bueno, una vez que compre estas galletas tampoco me va a pasar nada. ¿Ok? Entonces, ahí hay que usar mucho nuestro sentido común, les digo. Y ojo también, algo muy importante es,
Las etiquetas frontales de los productos, de los empacados, normalmente son falsas y es producto de la mercadotecnia. ¿Cuántas veces no vemos? A mí me ha pasado muchísimo con las agüitas estas de sabores para mis niñas que dicen sin azúcar. Digo, ay, está buenísimo, a ver, vamos a ver, ¿no? Y dice, con pulpa natural de fruta. Ah, pues vamos a ver. Volteo la etiqueta y dice, agua, pulpa natural de fruta, 3%. Y dice ahí que no tiene azúcar. Y dice, endulcorante artificial. Es peor que si tuviera azúcar. Entonces hay que tener mucho cuidado. No hay que irnos con la finta del frente, sino que siempre hay que voltear y hay que leer la etiqueta. Listo. Ok. Fundamental también para una nutrición en conciencia, hoy más que nunca, es el agua. Es nuestra mayor fuente de hidratación y agua, me refiero a agua sola, natural. Reduce la ansiedad. Muchas veces les voy a dar un tip. Cuando en la tarde, sobre todo, les dé hambre, y hago como entre comillas, porque normalmente en las tardes nos da ansiedad y no es hambre, sino que es ansiedad. Entonces, cuando tengan estos momentos, estos episodios, en vez de ir a atacarla a la cena, tómense un vaso con agua y van a ver cómo reduce la ansiedad que están sintiendo en ese momento. Mantiene todos nuestros órganos limpios, pues obviamente, ¿no? Es agua limpia y lo que les comentaba, nos da saciedad. Entonces, lo ideal es que tomemos 1 litro de agua por cada 23 a 25 kilogramos de peso corporal. Entonces, hagan su cuenta. Si yo peso 65 kilos, entonces yo me tengo que tomar 2 litros son 50, 2 litros y medio, por ahí más o menos, y le estoy pegando a lo que me correspondería tomar de agua por mi peso. Y también obviamente cuentan los tés, siempre y cuando sean tés naturales, o sea, un té que tú preparas en tu casa, de bolsita sí, o en infusión, lo que quieran, pero que está hecho en casa, no de bote, pues. Los caldos de vegetales, buenísimo también, los caldos de pollo, los caldos de res, los caldos de pescado, o sea, el caldo que ustedes quieran, un caldo de cerdo también delicioso, o sea, todos los caldos maravillosos. Agua mineral de manantial también es súper importante porque nos aporta muchísimos minerales y acuérdense que los minerales son súper importantes para que estemos combatiendo enfermedades virales. Entonces, todos a tomar agua. Ok, y llegamos a la parte de los suplementos, que lo mismo. Los suplementos están de súper moda, todo el mundo quiere tomar suplementos, muchísima gente te los vende, pero no todos los suplementos son para todo el mundo y tampoco hay que consumir de todos. Yo les voy a platicar una cosa. Lo que son vitaminas y minerales, estos como suplementos que traen de todas las vitaminas y de todos los minerales, yo no los recomiendo porque el aporte de cada uno es mínimo. Realmente o sea, el aporte de vitaminas y minerales esenciales los vamos a adquirir de una alimentación limpia, de una alimentación real. Entonces, hoy por hoy, en esta situación que estamos combatiendo y que estamos literal, cada vez que salimos de casa, estamos totalmente en una guerra, así, tal cual, ¿no? Entonces, yo les sugiero que es lo que nosotros consumimos en casa y que además de todo, obviamente esto está checado, consultado y verificado con médicos, con médicos, o sea, médicos expertos obviamente en la salud, y es la vitamina D3, porque ya se comprobó, como les decía hace ratito, que la vitamina D3 es la vitamina que más nos ayuda a combatir enfermedades virales. ¿Y cuánto hay que tomar? Entonces, yo lo que les sugiero es que los adultos tomen 20,000 unidades 3 veces por semana y los niños 2,000 unidades diarias. Venden en pastillita, en gotas, la que ustedes quieran, pero es súper importante. La vitamina D la absorbemos naturalmente del sol. Entonces, las personas que tienen la oportunidad y la fortuna de poder consumir sol por lo menos 20 minutos al día, de las 12 del día, bueno, desde las 11 de la mañana, de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, háganlo. Háganlo porque es la mejor manera de absorber la vitamina D. La vitamina C
La vitamina C les voy a platicar que yo no la recomiendo todo el tiempo, porque es una vitamina que la encontramos de manera natural en muchísimos alimentos, sobre todo en las frutas. La fruta es full vitamina C. Sin embargo, ahorita, como estamos en este episodio de la vida, yo les recomiendo que los adultos tomen 1 gramo diario y los niños 500 miligramos, o sea, medio gramo. Ojo, los adultos que lleguen a tener algún problema de gastritis, no les recomiendo que tomen la vitamina C en suplemento, porque obviamente les va a irritar muchísimo esa gastritis. Los omega 3, que lo mismo yo los recomiendo porque por nuestra alimentación, por nuestra situación geográfica, no tenemos el consumo de peces grandes que tienen muchísimos ácidos grasos, como puede ser el salmón, la macarela, la sardina. Entonces, normalmente tenemos deficiencia de omegas. Entonces, yo lo que les sugiero es que los adultos tomen 1.5 gramos diarios de omegas y los niños una cucharadita diaria. En los niños lo más usual es que venga como en jarabe, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a tomar 1 mes y después vamos a dejar descansar nuestro cuerpo 2 o 3 meses de omegas. Y los probióticos, que es lo que les decía, los que encontramos en los alimentos fermentados y que necesitamos consumir probióticos de manera natural y también podemos suplementarlo por la importancia que tiene la microbiota a nivel salud. Es súper importante. Entonces, yo les recomiendo, y lo mismo, ustedes compran un frasco, una cajita de probióticos y entonces se toman una cápsula diaria, lo que traiga el bote, los niños un sachet que vienen unas bolsitas chiquititas con polvito adentro, que se lo pueden tomar así como si fuera un dulce o lo pueden disolver en agua. Y lo mismo, se termina esa caja, dejamos descansar 2 o 3 meses, a menos que haya algún episodio de diarrea, por ejemplo, o de inflamación o de molestia gastrointestinal, entonces podemos retomar el consumo de probióticos. Si no, mucha fruta, mucha verdura, alimentos fermentados y con eso tenemos nuestra microbiota completamente alimentada. Ok, y bueno, después de que ya tenemos toda esta información de cuáles son lo que sí debemos de comer, lo que no, ojo con las etiquetas, etcétera, vamos a poner manos a la obra, que es llegar a hacer nuestra compra. O sea, a partir de hoy somos personas totalmente nuevas y vamos a ir al súper o vamos a pedir a domicilio o vamos a ir al mercado mucho más conscientes, teniendo ya la conciencia de qué vamos a alimentar, con qué vamos a alimentar y con qué vamos a nutrir sobre todo en nuestra familia. Entonces, un tip que les doy que es buenísimo es que cuando ustedes lleguen al supermercado, el recorrido lo van a hacer exclusivamente por las orillas, ¿ok? ¿Por qué? Porque si ustedes hacen memoria, cuando entran al supermercado, siempre está a las orillas fruta, vegetales, las proteínas, está la carnicería, está la pescadería, la panadería y después al centro están todos los pasillos en donde están todos los productos de almacén, que son todos los productos que son industriales, que son procesados, que tienen una vida de anaquel súper larga. Entonces yo les pregunto esto. Imagínense ustedes cuánta vida tiene una leche que esté en Tetra Pak con una caducidad de 1 año. O sea, eso no tiene ningún aporte nutricional. O sea, eso no está vivo. Eso no tiene absolutamente ni un ápice de lo que puede ser una leche que está en el refrigerador y que si no la guardo en el refri, pues se va a echar a perder. Se va a echar a perder porque todavía tiene vida. Entonces, mucho ojo. Váyanse absolutamente o sea, hagan toda su compra por la orilla del supermercado. Eso es muy importante. Evitar pasillos, comprar solamente ingredientes naturales, evitar empacados con fechas de caducidad prolongadas y lectura de etiquetas. Acuérdense de la lectura de etiquetas. Listo. Y cocinar en casa. Y más ahora, o sea, algo que yo creo que la pandemia nos ha traído de maravilloso a todas las familias, es que estamos más en casa, estamos conviviendo y que tenemos la oportunidad de hacer cambio de hábitos y cambio de alimentación.
cocinar en casa nos garantiza la calidad de los ingredientes en nuestros platillos. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia de la elaboración, estamos viendo lo que le estamos poniendo a nuestro platillo, a lo que vamos a comer, al guisado, y entonces eso hace también que nosotros hagamos conciencia de la cantidad de sal que le ponemos, cuánto aceite estamos usando, qué tipo de aceite estamos usando, si vamos a usar un saborizante artificial o si nos vamos mejor a cambiar ese frasquito de polvito que toda la vida se ha usado en las casas de todo el mundo, este sazonador, lo vamos a cambiar obviamente por hierbas naturales o vamos a hacer nosotros mismos nuestro sazonador con albahaca, con perejil, con cilantro en seco que podemos nosotros poner a secar nuestro cilantro, nuestro perejil, ponerle sal y empezar a hacer nosotros nuestras propias especias y hacer conciencia de lo que estamos llevando a nuestra mesa. Listo. Ok, y cerramos esta presentación con una frase que es de Hipócrates, que a mí me parece un mantra y que debiéramos todos tener en nuestras cocinas impresa en gigantesco, que es: el alimento sea tu medicina y la medicina sea tu alimento. De esta manera vamos a lograr llegar a la meta de una salud integral y de tener una alimentación súper saludable para nosotros y para toda nuestra familia. Pues muchas gracias, Gina. La verdad que muy interesante esta plática que nos acabas de dar. Ahorita en tiempos de COVID, donde efectivamente la gente tiene que estar cuidándose más su salud y la forma, como decías, cuidarse, pues es lo que te alimentas, ¿no? La forma como en un momento dado toda tu familia consume los alimentos, porque dicen que por ahí entra también las enfermedades, ¿no? Vemos cómo consumimos, así que pues yo creo que es importante toda esta plática que hemos tenido contigo. La verdad que muchas veces por salir del paso no cumplimos con eso, porque es más fácil comprar las cosas empaquetadas y no dedicarle realmente el tiempo a nuestra alimentación, que debe ser la base para toda la familia. Así que pues muchas gracias. Te quiero hacer algunas preguntas que nos han mandado para que los vayas contestando. Mira, una persona nos pregunta: ¿qué opinas de las dietas rápidas que ayudan a bajar de peso? Fatal, fatal, y se los digo por experiencia propia. Yo hice muchas de esas dietas, me descompensé, eché a perder mi tiroides, me vinieron problemas, o sea, justamente todo el desbalance y la enfermedad que yo les platiqué al principio de la plática fue por bajar de peso. Entonces, o sea, se los digo, más vale tener una alimentación saludable, rica en nutrientes, que estar buscando perder peso de una manera rápida, irnos por el camino rápido y dañar nuestra salud al grado de dañar órganos, como fue mi caso, que yo dañé mi tiroides y que mi tiroides colapsó y que gracias a que yo hice todo este cambio fue que mi tiroides volvió a trabajar de una manera óptima. Perfecto, hay que tener eso en cuenta, porque las mujeres somos de hacer muchas dietas y sobre todo algunas hasta pastillas y otras cosas que no son recomendables, ¿no? Fatal, sí, no se los recomiendo para nada, al contrario, o sea, de verdad, por amor propio no lo hagan. Perfecto. Otra pregunta: ¿el ayuno intermitente es recomendable? Mira, el ayuno intermitente sí es recomendable, es muy eficaz. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que nuestro cuerpo es una cubeta. Entonces, tú le echas agua a la cubeta, ¿no? Que es lo que comemos normalmente. Si esa agua no se elimina, tú le vuelves a echar agua y 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 esa cubeta se llena y se empieza a derramar. Eso pasa con nuestro cuerpo. Si nosotros comemos y no eliminamos lo que no absorbemos, no nos nutrimos con lo que estamos comiendo y no lo eliminamos, eso se va obviamente almacenando. Pero para hacer ayuno intermitente, yo les recomiendo que vean un especialista en ayuno intermitente, o sea, un nutriólogo que se dedique específicamente a ayuno intermitente, porque si ustedes lo hacen mal o no saben comer, o sea, a lo que voy es, si hacen el ayuno de 10 o 12 horas o de 18 horas, pero después rompen el ayuno con una pizza ultraprocesada, le están dando
en la torre al metabolismo y al cuerpo. Entonces, para hacer ayuno intermitente hay que ser súper disciplinado en la alimentación, romper el ayuno siempre con una proteína limpia, con vegetales, con un jugo por ejemplo, un jugo verde que está lleno de nutrientes, lleno de vitaminas. Pero normalmente lo que pasa es que dice uno, hago ayuno para entonces después pues entrarle durísimo a un pozole. Entonces, de nada te sirve el ayuno, porque obviamente tu cuerpo cuando entra ese alimento lo va a absorber absolutamente al 100% porque no está acostumbrado. Entonces, sí se recomienda el ayuno, pero siempre de la mano de un experto y sobre todo que tú estés absolutamente consciente que vas a tener que romper ese ayuno con alimentos súper, súper, súper naturales y que no lo vas a romper con una dona, por ejemplo. Claro, hay que ser constantes más que nada, ¿no? Exacto. Otra pregunta, Gina. Mi esposo tiene hígado graso. ¿Qué comida recomiendas prepararle o darle para bajarle ese problema que tiene? Ok, ahí yo lo que recomendaría es igual, lo mismo. O sea, ya cuando hay un diagnóstico como un hígado graso, hay que recurrir a un especialista de la nutrición como tal, o sea, un nutriólogo, y obviamente hacer una dieta baja en grasas, porque ¿qué pasa? Que cuando ya hay un diagnóstico de hígado graso, es porque ya o sea, todos nuestros órganos están ya cubiertos por grasa. Y obviamente eso habla de una alimentación rica en carbohidratos simples, o sea, carbohidratos malos, y grasas también saturadas, y grasas trans. Entonces, sería una dieta basada, por ejemplo, en proteínas limpias, o sea, en proteínas bajas en grasa, muchos vegetales, mucha fruta, sí carbohidratos, pero carbohidratos que sean limpios. O sea, pueden ser, por ejemplo, frijoles, leguminosas, pero no nos vamos o sea, por ejemplo, eliminar el pan, eliminar el chicharrón, obviamente. O sea, tenemos que cuidar muchísimo es que esa dieta sea baja en grasa y baja en azúcares refinados, 100%. O sea, sería una dieta fruta, verdura, muy poquitos granos, y cuando consumamos granos o cereales que sean integrales, y proteínas bajas en grasa, o sea, pechuga de pollo, bisteces sin grasita, pescados también blancos, por ejemplo, que son los que no tienen grasa, etcétera. Y mucha agua, mucha hidratación. Y hombre, ¿sabes qué sucede también? Que nuestra alimentación y nuestra cultura de comida mexicana, pues está basada en muchos condimentos. En la fritanga. Sobre todo aquí en el sur, aquí en la parte de que somos nosotros de Campeche, claro. en Quintana Roo, muchísima masa, muchísima grasa. Entonces, es la alimentación que estamos acostumbrados, hay que cambiarla, efectivamente. Totalmente. Nos preguntan que si puedes repetir cuántos litros de agua se tienen que tomar por kilo. Son es 1 litro por cada entre 23 y 25 kilogramos de peso. O sea, pesas 75, te tienes que tomar 3 litros. Pesas 50, te tienes que tomar 2 litros. Okay. Y así, obviamente, sacando el porcentaje. ¿El Yakult lo recomiendas? Cero. ¿El producto Yakult? ¿Cero? No. Es muchísimo más azúcar que lo que te aporta de bacteria, que además de todo, la bacteria que tiene el Yakult no está garantizado que llegue a la microbiota intestinal. Normalmente se queda en el estómago, porque es tan poquito el aporte bacteriano que tiene, que los ácidos del estómago matan a esas poquititas bacterias que entran. Entonces yo cero les recomiendo el Yakult. Está lleno de azúcar refinada. ¿Qué otro producto en lugar de ese recomiendas? Por ejemplo, yo les recomendaría que consuman mejor algún yogurt que sea un yogurt fermentado, o sea, un yogurt natural, y que no tenga nada de azúcar, obviamente, y que igual y se los puedan, por ejemplo, rebajar con un poquito de agua a los niños y poner un poco de miel. La miel es súper buena. También la miel, por ejemplo, nos ayuda a activar el sistema inmunológico y también alimenta las bacterias de nuestro intestino. Entonces, yo me iría, por ejemplo, a hacer un Yakult natural, que yo lo haría de esa manera. Un poquito de miel, un poquito de yogurt y agua. Y con eso es un bebible. Perfecto. Nos dicen que ahorita que está lo del COVID,
te está recomendando muchos tés, y hay uno que recomiendan del té de jengibre con limón y miel. Excelente. Que ¿cómo lo ves? Que sí es bueno y lo recomiendas. Buenísimo, y si le ponen una pizca de cúrcuma, es un boost inmunológico espectacular. Sí, perfectamente bien. Y también canela, te sí, 100%. La canela también es buenísima. Okay. Me dicen acá también que no recomiendas las leches empaquetadas. ¿Qué tipo de leche recomiendas? Porque dijiste que no pasaran por los pasillos. Ajá, entonces, la leche, miren, hay una opción, ahora sí que no es comercial para la marca, pero hay la leche Lala orgánica, fresca, o sea, son las leches que encontramos en el refrigerador, justamente a las orillas del supermercado. Yo en casa consumimos la leche orgánica Lala, que, o sea, literal, el logotipo viene, la botella es transparente, es de refrigerador, o sea, es fresca, y trae una vaquita verde, y las letras están en verde. Esa es la leche que yo les recomiendo. O también, otra marca que es buenísima, es la Santa Clara, pero fresca. Siempre váyanse por lo fresco. Acuérdense que lo que está refrigerado es porque tiene caducidad próxima, y es lo más natural. A ver, otra. Mi hijo de 3 años está muy flaco para su edad. Es difícil que coma y prefiere tomar leche entera de calcetose. ¿Qué tal malo consideras que puede ser? ¿O lo debo de obligar a comer o con la leche es más que suficiente? Mira, obligar a comer a los niños no es una buena técnica, porque entonces haces que tengan muy mala relación con los alimentos. Sin embargo, es súper importante que empieces a motivar a tu hijo a que coma. ¿Por qué? Porque en primera pues, la leche cuando se pasteuriza pierde muchísimas propiedades. O sea, prácticamente no tiene calcio y es puro carbohidrato. Y obviamente es un carbohidrato que, como está procesado, podríamos decir que es un carbohidrato refinado, y es prácticamente azúcar. Y si tú le pones el calcetose, que normalmente, que dice que viene adicionado con hierro y demás, pero si tú ves los ingredientes, ahí el azúcar debe de ser de los primeros ingredientes que aparece. Entonces, claro que esto le está dando saciedad al chiquito y le está dando energía, porque obviamente es puro carbohidrato. Sin embargo, no se está nutriendo. Entonces, lo que yo haría es empezar a invitar a mi bebito, a mi hijo, a involucrarse más en la cocina. Por ejemplo, decirle, vamos a preparar unas galletas. Si le gusta tanto el chocolate, porque toma la leche con chocolate, vamos a empezar a preparar, vamos a hacer unas galletas con chocolate, unas galletas de chocolate, y te las vas a tomar con tu leche. Entonces ahí en las galletas le metes, o sea, buscas una receta en internet que sea una receta saludable, así literal pones galletas de chocolate saludables, receta. Y te van a aparecer un montonazo de opciones, y buscas una que tenga, por ejemplo, huevo, que lleve leche, que lleve cacao en polvo, y ahí le puedes ir metiendo, por ejemplo, les voy a dar un tip, que a mí no me gusta esconder los alimentos, sin embargo, en casos así tan específicos, si ustedes le ponen calabacita, ¿sí? Calabacita, la típica de sopa de verdura, rallada, a los postres, le da una consistencia deliciosa y no se siente. Y están comiéndose un vegetal que tiene muchísimas vitaminas y minerales, por ejemplo. Entonces, yo me iría, por ejemplo, ahí. Si él está tan acostumbrado a lo dulce, pues igual le haces una gelatina con mucha fruta, y en vez de endulzarla con azúcar, pues le pones miel, y obviamente no compras la gelatina de cajita, sino que compras compras la grenetina natural, la miel y fruta, y entonces haces ahí tu gelatina. Obviamente es mucho, lo que tú decías, la verdad, es mucho más fácil y mucho más rápido ir y comprar la gelatina hecha que hacerla en tu casa. Sí, pero después el impacto a nivel salud, pues es muy costoso cuando compras la comida ya procesada. Así es. A ver, otra pregunta. Yo sé que son malos los refrescos embotellados, pero ¿cuáles son peores? ¿Los refrescos con azúcar o los nuevos productos que salen ya, los refrescos sin azúcar que traen otra forma de endulzar, como el aspartame? ¿Cuál es peor de los dos? Pues mira, los dos son igual de peores. La diferencia es que, bueno, los que traen azúcar te va a dar, o sea, tu cuerpo va a absorber el azúcar y la va a guardar como grasa. Eso sí o sí. Y los que tienen un endulcorante artificial, lo que va a pasar es que
como tus enzimas se activan y le mandan, tu cerebro le manda al páncreas, oye, acaba de entrar azúcar porque finalmente es muy dulce, entonces lo que va a pasar es que tu cuerpo va a secretar la insulina, esa insulina se va a ir al hígado, al no haber azúcar, porque no entró azúcar realmente a tu cuerpo, el hígado va a empezar a dejar de trabajar y se va a empezar a engrasar. Entonces, ahora sí que ahí sí es saber qué enfermedad te late más, si la diabetes, la obesidad, la resistencia a la insulina, o sea, porque la verdad es que los refrescos son súper malos. Y les voy a decir una cosa, o sea, es delicioso. O sea, te cae delicioso un vaso de refresco frío, bueno, es una cosa maravillosa. Lo que yo les recomiendo, que yo es lo que hago, porque quiero que sepan que yo tuve mi etapa de adicción al refresco de cola, además light, o sea, todo mal. Y yo lo que ahora hago es que cuando me entra esta necesidad de tomarlo, porque pues sí es adictivo, es que me tomo un agua mineral de manantial, que aparte en México tenemos grandes marcas como puede ser Peñafiel, Topo Chico, o sea, y la tenemos aparte en cualquier tiendita, y lo que hago es que le pongo un poquito de miel y un limón, y entonces me hago como una limonada mineral, o le pongo un poquito de naranja también, o pico fresas y se las echo, le echo muchas fresas al agua mineral. Lo que nos genera también esa necesidad es el tema de sentir las burbujas en la boca. Entonces, podemos ir haciendo estos cambios. O sea, es muy radical decir, no vuelvas a tomarte estos refrescos que son la gloria, porque la neta son muy ricos, pero sí podemos empezar a campechanearnos, o sea, esa decisión. Entonces, pues un día te tomas la coca y al día siguiente te echas el agüita mineral y luego dejas 2 días sin refresco, perdón, o sea, el que sea coca, el que tú quieras, y te tomas, o sea, un día te tomas el refresco y luego 2 días el agüita mineral y luego dejas un día tampoco de agua mineral y así te la vas llevando para empezar a hacer ese tipo de cambios, porque el tema es que, o sea, una lata de refresco puede traer, no sé, 8 cucharadas de azúcar. Es muchísimo. Es Y muchísimo. aparte no lo necesitamos, además. Y que obviamente se te puede sedimentar en los riñones, o sea, todo mal. Entonces, yo los invito a empezar a hacer ese tipo de cambios. Ok. Hay muchas preguntas, pero bueno, voy a ver cuál es una porque ya pasó el tiempo. ¿Cuál es la diferencia de los probióticos y los prebióticos? Ok, los probióticos son bacterias, o sea, son microorganismos vivos que entran a tu cuerpo y que van directamente al intestino a juntarse con otras bacterias que ahí existen para crear tu microbiota. Y los prebióticos es lo que alimenta a esas bacterias. O sea, el prebiótico alimenta al probiótico. Y los prebióticos son los carbohidratos buenos, frutas, vegetales, cereales y granos integrales. Perfecto. Gina, ¿cuáles son los mejores aceites para freír? Ok, yo les recomiendo muchísimo el aceite de coco, siempre y cuando sea orgánico y que venga o sea, en pasta, ¿saben? O sea, y en México aparte somos productores de aceite de coco, o sea, buenísimo. Entonces, el aceite de coco que venga en pasta, o sea, en su origen natural. Y también para freír la mantequilla o la mantequilla clarificada, que también ahora la encontramos en todos los lugares, que se llama ghee, Ghee, o búsquenla así, mantequilla clarificada. También es buenísimo porque ¿qué pasa con la mantequilla? La mantequilla, o sea, lo que es la mantequilla clarificada es que es una mantequilla que ya está limpia, ya no tiene toxinas y no tiene lactosa. Entonces, uno, ya no se quema al cocinar y dos, es muchísimo más noble para la digestión. Entonces, sería esa y también el aceite de aguacate. Buenísimo para freír. Perfecto. Otra pregunta. ¿Consideras que un licuado de avena, leche y una fruta es suficiente para un desayuno completo? Sí, yo le agregaría nueces, un puñito de ¿Nueces? nueces, ajá, para entonces ahí meter la proteína y que tenga los 3 macronutrientes, la grasa, el carbohidrato y la proteína, que serían las nueces, y obviamente trae también vitaminas y minerales y la fibra que aporta la fruta. Y yo me iría, por ejemplo, a ponerle manzana o fresas también para que sean frutas que tienen
o sea, las frutas que menos índice glicémico nos pudieran generar, para que entonces no se almacene como grasa. Pero sí, es muy buen alimento. Perfecto. Ahora en estos tiempos, ¿qué frutas consideras básicas tener siempre en casa? Todas. Las frutas de estación, todas las que puedan. O sea, ahorita que es verano, por ejemplo, y bueno, tú que estás en el sur, qué maravilla, porque tienen el mejor clima y tienen una variedad absoluta de frutas. Y somos privilegiados los mexicanos porque tenemos para dar y prestar al mundo fruta. Entonces, toda, siempre y cuando sea de estación. ¿Por qué? Porque la naturaleza, les decía yo, es tan sabia que nos mandó por estación lo que necesitamos consumir para estar protegidos de enfermedades y del ambiente y demás. Entonces, ahorita que está haciendo calor, pues obviamente la fruta que es de estación son las frutas que más aporte de agua nos dan. Y aparte de aporte de azúcares buenas, como puede ser el mango, por ejemplo. Entonces, yo lo que les recomiendo es que vean cuál es la fruta de estación y esa es la que consuman en todas sus variedades. Perfecto. Y ya la última pregunta, Gina. ¿Qué cantidad de jugo de naranja debe consumirse para obtener la vitamina C necesaria? Ninguno. El jugo de naranja no se recomienda para nada porque el jugo de la fruta lo único que hace es que nos aporta azúcares. Donde realmente está la vitamina y las fibras es en el bagazo, o sea, en la pulpa. Entonces, si tú exprimes eso, estás dejando totalmente los nutrientes que te pudiera dar esa fruta. Entonces, es mucho mejor que se coman la naranja en gajos a que hagan jugo, porque además de todo, para hacer un vasito de 250 mililitros, te llevas 3 o 4 naranjas. Y la cantidad de azúcares, aunque sea azúcar buena, que estamos consumiendo, no es, o sea, es mucho más de la adecuada. Entonces, yo les recomiendo que si les gusta la naranja, se la coman como fruta, o sea, completa, en gajitos. Perfecto. Pues esas son todas las preguntas, Gina. La verdad que muchísimas gracias. No sé si quieras comentar algo más antes de que... Ay, nada más contestar. Aquí tengo de Pilar una pregunta, la última que contesto. ¿Sí? Recomienda, ¿qué opinas de los alimentos congelados y las leches vegetales? Alimentos congelados no los recomiendo, pero los vegetales congelados sí se los recomiendo, siempre y cuando veamos qué ingredientes, o sea, si es una bolsita de chícharos con zanahoria, en ingredientes veamos chícharo y zanahoria, que no tenga conservadores, que no tenga saborizantes ni nada. Y sí recomiendo los alimentos, o sea, los vegetales congelados porque muchas veces son más baratos cuando no estamos en la estación. Y las leches vegetales sí las recomiendo 100%, siempre y cuando sean hechas en casa. O que lo mismo, cuando leamos los ingredientes, sea agua, por ejemplo, leche de almendra, agua, almendras y miel, por ejemplo, pero que no tenga carragenina, que no traiga saborizantes, que no traiga conservadores. Entonces, yo les recomiendo hacerlas, las leches vegetales. Es súper fácil hacerlas. O sea, literal, remojas una noche antes tus semillas, al día siguiente esa agua la eliminas, las pones en la licuadora con un dátil, puede ser, una pizca de sal, agua, licuadora, la cuelas con una tela y ya tienes tu leche vegetal. Una cosa súper fácil de hacer. Perfecto. Y ya, Milau, creo que ya no tenemos más preguntas. No, pues adelante. Pues te agradecemos muchísimo, Gina, la verdad que muy interesante tu plática, la verdad que muy oportuna para estos tiempos de COVID, que siempre debemos estar bien alimentados, no nada más en tiempos de COVID, yo creo que ya debe ser una forma de vida que debemos de tener nosotros ya diariamente, pero ahorita pues en estos tiempos mucho más difícil el poder tener pues una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces yo creo que ahorita este consejo que nos acaba de dar, todos a ponerlos en práctica, no nada más escucharlos y dejarlos por un ratito, hacerlo una semana, 3 días, sino ya ser parte de nuestra vida, ¿no? Así que pues te agradecemos muchísimo a toda la audiencia que estuvo con nosotros escuchándonos y volverles a recordar que el próximo martes vamos a tener otra plática, ojalá nos puedan continuar con nosotros el martes a las 8 de la noche. Muy bien. Que, adelante. Si muchas gracias, Lau. Mil gracias por la oportunidad. Y bueno, también yo siempre estoy disponible en mis redes sociales. Me pueden buscar ahí en Instagram y en Facebook como Gina Healthy Mom.
Y si tienen más dudas, si quieren saber más, si quieren recetas saludables, ahí estoy. Así es que los que no me sigan, váyanse para allá y me dan follow, que tengo muy buena información por allá. Muchas gracias, Gina, pues de verdad que muy interesante. Y bueno, pues los mejores deseos por ahorita para estos días, que todo sea sobre todo salud para ti, para toda tu familia. Igualmente para ustedes, Milau. Y bueno, ya saben que la alimentación es crucial para estar en salud. Así es. Hasta para el ánimo, ¿verdad? Gracias. A ti, hasta luego, buenas noches. Bye. Gracias.